Ahí empezó a grabar. Dale nomás. Bueno, como decíamos, ya tocamos este tema de valoración de los alimentos. Esta es otra parte. La primera parte que vimos era los de la metodología para analizar alimentos, tanto del proximal como el del Bansús. Hoy vamos a ver otras cosas más relacionadas ya con otras formas de valorar y con la estimación de la digestibilidad. Es decir, si uno conoce la digestibilidad de un alimento, lo está valorando, lo está cuantificando. Esto es lo que nos va a ocupar hoy, hablar un poco de digestibilidad en general y después en particular algunas de las técnicas que nos pueden resultar más útiles. Ustedes recordarán esto, yo se lo pongo nada más que para recordar que la digestibilidad es una combinación de dos procesos, la digestión y la absorción, y que lo que ocurre ahí es la desaparición del alimento, de la materia seca, vamos a llamar materia seca más fácil, en el tracto gastrointestinal. Y lo expresábamos en lo que desaparecía sobre lo consumido por 100. Esto es una generalización, pero ya vamos a ver que existen conceptos más restrictivos, más específicos. Por ejemplo, tenemos métodos in vivo e in vitro. Vamos a ocuparnos primero de los in vivo. Y la digestibilidad, por un lado, puede ser aparente y verdadera, o verdadera, que en un momento lo vamos a aclarar a este concepto. Y la digestibilidad también puede ser total en todo el tracto gastrointestinal. Generalmente cuando se habla de digestibilidad simplemente se entiende que es en la total, es decir, en todo el tracto gastrointestinal. Y también podemos tener digestibilidades parciales, por ejemplo, digestibilidades en el intestino delgado, digestibilidad en el intestino grueso, en el ciego, etc. La digestibilidad aparente es la más simple, digamos, de las que vamos a ver. Convengamos primero algunos símbolos para poder explicar. Si consumo de materia seca lo abreviamos de esta manera, CMC, y excreción de materia seca en la S, materia seca en la S, MSH, vamos a tener que la digestibilidad aparente es simplemente lo consumido, la materia seca consumida, menos lo excretado en las heces, esto es lo que desaparece, relacionada a lo consumido, a la materia seca consumida. Normalmente, esta pequeña ecuación se multiplica por 100 para que el resultado nos dé en porcentaje. También se puede no multiplicar por 100. Por ejemplo, en el libro, hay uno de los libros, ¿cómo se llama el inglés? Expresa en coeficiente o en fracción. Por ejemplo, si el resultado acá fuera 60%, él lo expresa como 0,6. Las dos formas son válidas en cuanto tengan la unidad. En este caso, cuando se multiplica por 100, la unidad es porcentaje, y cuando es una fracción, no tiene unidad. También podemos tener, párenme si no están entendiendo algo, porque esto es fundamental que lo comprendamos del arranque. También podemos tener la digestibilidad aparente, esta DA está por digestibilidad aparente, de fracciones. Por ejemplo, supongamos que queremos saber la digestibilidad aparente de la proteína bruta. Simplemente acá en esta fórmula donde dice materia seca se reemplaza por la fracción de interés. En este caso sería la digestibilidad aparente de la proteína bruta,
es el consumo de proteína bruta menos la proteína bruta excretada en las heces sobre la proteína bruta consumida y multiplicada por 100. Entonces, siempre vamos a estar hablando de, en cualquiera de estos dos casos que vimos como ejemplo, vamos a estar hablando de lo que desapareció en el tracto gastrointestinal total y lo relacionamos con lo consumido. Recuerden siempre que estos cálculos siempre se hacen en base seca, ya sea la materia seca propiamente dicha o los consumos, es decir, son las fracciones, perdón. Sacamos los consumos de proteína bruta, que ustedes, por ejemplo, ya hicieron algunos ejemplos, y también se dosa proteína bruta en la materia fecal y se expresa cuántos gramos o kilogramos de proteína bruta hay en las heces. Todo esto está, por supuesto, en la misma unidad. Estas son sus unidades de peso, ya sea kilogramos o gramos. ¿Estamos hasta ahí? Esta es la más sencilla. Ahora vamos a Sí, sí. pasar a la digestibilidad verdadera. De todo esto ustedes van a hacer ejercicio, pero les va a quedar esto en la presentación. Si tienen alguna duda de qué es cada cosa, lo miran ahí. También está en el apunte que es para el repaso de la cátedra. En la digestibilidad verdadera vamos a hacer una consideración todavía, no se concentren en lo que está. Primero, escúchenme un ratito. En la materia fecal, ¿qué es lo que hay en la materia fecal? Alguno me puede decir, puede abrir el micrófono si quiere. ¿Qué es la materia fecal realmente? Si pudiéramos definirla en qué composición de la materia seca tendría, qué es lo que habría allí. ¿De qué origen serían esos componentes que aparecen en materia fecal? No veo los mensajes. Si yo le leo cualquier Sí, cosa. Acá hay alguien que dice que es que está todo aquello que no puede ser aprovechado por el animal. bien. Es decir, está todo lo que el animal consumió en la dieta y no fue digerido y o absorbido. ¿Sí? Eso es un componente que es válido para la digestibilidad aparente que definimos. Está bien, no hay ningún problema, pero hay otro componente que es de origen del animal. Ustedes saben que en el tracto gastrointestinal hay secreciones enzimáticas, hay jugos digestivos, hay decamaciones de la mucosa gastrointestinal, hay microorganismos. Todo eso también aparece, la parte no absorbida o no digerida de lo que estamos diciendo, aparece en materia fecal y le vamos a dar el nombre de metabólico fecal. Es decir, hay una fracción de origen metabólico que no pertenece a la dieta, pero que el animal le agrega, por así decirlo, y lo excreta en la materia fecal. Es decir, que vamos a tener un componente que es de origen dietario no asimilado, no digerido y absorbido, y otro componente que es de origen endógeno o metabólico fecal. Ese MEF dice metabólico fecal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta si nosotros queremos tener una estimación de la digestibilidad verdadera. Esa estimación, que la vamos a llamar DB corta, digestibilidad verdadera, va a ser igual al consumo, en este caso vamos a hablar de materia seca nuevamente, consumo de materia seca, menos la materia seca de origen fecal, o que aparece en las heces. Hasta ahí no hay ninguna diferencia con la anterior, pero a esa materia seca que aparece en las heces le tenemos que restar la que proviene
del animal, la endógena o metabólica, ¿sí? Y remitirlo todo de nuevo al consumo de materia seca y multiplicarlo por 100. Esto es lo que nos está diciendo esta recta acá entre paréntesis, que esta materia seca que aparece en las S, la vamos a achicar al restarle la de origen endógeno, ¿sí? O sea, vamos a ver un ejemplo numérico para que lo asimilen mejor. Y de la misma manera que el caso anterior, si queremos ver, por ejemplo, o estimar la digestibilidad verdadera de la proteína bruta, simplemente hacemos el reemplazo, consumo de proteína bruta, menos, primero acá lo que está entre paréntesis, se resta a la proteína bruta en total de la S, menos la proteína bruta de origen metabólico, y eso se le resta a lo consumido. Y se divide por lo consumido nuevamente y se multiplica por 100 para que tengamos en porcentaje. Vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos a ponerle datos. Consumo materia seca, vamos a asumir que son 10 kilos por día. La materia seca fecal o de las heces, vamos a asumir que sean 5 kilos por día. ¿Sí? Con esos datos podemos calcular la digestibilidad aparente. Es decir, 10 menos 5, y el resultado, que va a ser 5, lo dividimos por 10 y lo multiplicamos por 100. Eso nos da 50%, o si uno lo quiere expresar en fracción, es 0,5. Sin embargo, si queremos ir a la digestibilidad verdadera, vamos a tener que usar este otro dato de la materia seca de origen metabólico fecal. Asumimos que en este caso tenemos 1 kilo por día de origen endógeno. Entonces lo que hacemos es, la digestibilidad verdadera va a ser a los 10 kilos consumidos, menos el resultado de estos números entre paréntesis, 5 menos 1 me va a quedar 4, ¿sí? 10 menos 4 me va a quedar lo desaparecido. Dividimos por el consumo y multiplicamos por 100. Es decir, este número que está acá, 10 menos 4, dividido los 10 kilos consumidos y multiplicado por 100. Eso nos va a dar una digestibilidad verdadera del 60%. Siempre la digestibilidad verdadera de la mayoría de las fracciones, especialmente acá que estamos hablando de materia seca, va a ser mayor a la digestibilidad aparente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le sacamos para el cálculo la fracción que le aporta el animal a la materia fecal. ¿Se entiende este ejemplo numérico? Esto lo van a practicar en el práctico, valga la redundancia. Yo lo quise poner en el teórico también para que si hay alguna pregunta, yo entiendo que ustedes ya miraron el video de esto, que se saquen la duda ahora. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Me Hasta durmieron? ahora dicen que se entiende y que están bien, Bueno, que van bien. avanzamos entonces. Esto lo pueden leer. Perdón, doctora, ahora surgió una pregunta. Bueno, No se entendió por qué la digestibilidad verdadera es mayor que la digestibilidad aparente. bien. Comparemos acá con los números, que es más sencillo. Esto todo es materia seca lo que estamos hablando acá. La aparente es simplemente lo que consumió, que está acá arriba, menos lo que excretó en la materia fecal. Asumimos que consumió 10 y excretó 5 kilos por día de materia seca.
ese resultado de entre paréntesis es 5, 10 menos 5 es 5. Lo dividimos por 10, que es el consumo, y lo multiplicamos por 100, y me da 50%. Directamente le restamos toda la materia seca de la materia fecal, sin ninguna distinción. En cambio, en la digestibilidad verdadera, vamos a tomar en cuenta este otro dato de la fracción metabólico fecal, que era de origen endógeno, porque ahí estaban las descamaciones, los enzimas, jugos digestivos no absorbidos, microorganismos, etc. Entonces, en el ejemplo este nos dice que la fracción metabólico fecal es de 1 kilo. Entonces, tenemos que hacer una corrección en la materia fecal que pesamos, la materia seca que era 5, ahora le vamos a restar 1. Entonces este número me queda 4, como está acá. 10 menos 4, ¿sí?, es 6. Dividido 10 y por 100 me da 60. Simplemente porque yo le resté al total de la materia fecal producida el aporte que hizo el animal que no pertenece a la dieta. Acuérdense que nosotros estamos midiendo la digestibilidad de una dieta o de un alimento. Generalmente es una dieta. Entonces, al restarle al aporte del animal, me va a quedar menos residuo fecal que restarle al consumido, y me va a elevar lo que desaparece. Porque yo distingo lo que es de origen dietario, que sería el 5, de lo que es de origen endógeno, que no tiene nada que ver con la dieta, que es 1 en este ejemplo. Entonces, ese restarle menos cantidad a lo consumido me da como consecuencia mayor desaparición en el tracto gastrointestinal, y la digestibilidad verdadera, por consecuencia, es mayor que la aparente. No sé si se comprendió. ¿El que Sí, preguntó? están preguntando cómo se calcula, o seguramente que quieren saber de dónde sale el dato del metabólico fecal, por un lado, y después lo otro, pregunta Ariel, si es que la digestibilidad verdadera es más exacta que la aparente, ¿por qué no se usa solo la digestibilidad verdadera? Bien, vamos por partes. Primero que en cualquiera de los libros de nutrición pueden leer muchísimo más cosas de lo que yo les estoy diciendo. Pero en definitiva, ¿cómo se calcula? En la mayoría de las especies se calcula mediante distintos consumos, llamémosle, y se va midiendo los distintos residuos hasta llegar a consumos mínimos. En algunas especies se puede hacer un consumo cero, en rumiantes es muy difícil hacerlo, en la práctica, digamos. Después lo que se hace es un tratamiento estadístico de esos puntos, y se lleva el intercepto al punto cero de consumo, y la cantidad que yo tenga allí es mi fracción metabólico fecal, porque el animal no consumió nada, ¿sí? Es una triquiñuela, digamos, que hacemos para determinar la fracción metabólico fecal. Imagínense la dificultad que tenemos si tuviéramos que hacer particionar esa materia seca en los dos componentes. Es casi imposible. Algunas cosas se pueden definir, otras no. Si hacemos proteína bruta, por ejemplo, la digestibilidad de la proteína bruta, bueno, ¿cuál proteína viene todavía de la dieta y cuál proteína viene de las descamaciones o del protoplasma microbiano, etcétera? Entonces, son artificios, ahí en el libro se lo explican bien, con figuras y demás. Yo no consideré necesario traer toda esa explicación porque lo pueden leer muy bien en cualquiera, insisto, de los libros, y ahí está bien explicado. No sé si se entendió de dónde sale cómo se sabe el número, porque de dónde sale sabemos,
¿sí? Descamaciones, jugo digestivo, microorganismos, etc. Ahora, cuantificar eso es otro tema que se hace por medio de, se hace una regresión y se hace una transpolación al punto de cero consumo. Y tal vez acá en el aire no me entienden lo que estoy diciendo, pero cuando miren una figurita lo van a ver, y si no ahora, cuando termine la clase voy a tratar de hacérsela rápidamente a ver si podemos aclarar más el punto este. No sé si, ¿qué dicen lo que preguntaron? Sí, dicen que se entiende. Y también por ahí cuando veamos la parte práctica les va a cerrar un poco más Sí, también que va a esta ser parte. más. Así Y que no. aparte, la digestibilidad verdadera es bastante difícil de estimarla, justamente por la dificultad de definir cuánto es la fracción metabólico fecal. Para distintas especies y demás, están hechas ecuaciones que depende en función del consumo de materia seca. Por ejemplo, en bovinos de carne, para carne se estima con una ecuación y que viene a ser alrededor del 3% de lo consumido o algo así. Después cuando veamos metabolismo proteico lo podemos cuantificar bien, por ejemplo la proteína bruta de origen endógeno. Estos son conceptos que no necesariamente todo va a aplicarse en la práctica. Nosotros cuando ahora veamos cómo se determina la digestibilidad, vamos a ver esta digestibilidad aparente la mayoría de las veces. Hay un ejemplo o dos donde determinamos digestibilidad verdadera. ¿Sí? ¿Me creen hasta allí? ¿Podemos avanzar? Sí, Doc. Bueno, vamos a ver la medición de la digestibilidad como para que a ustedes les quede algo más gráfico. Vamos al método in vivo, al método convencional. Yo les voy a describir el método y ustedes me van a decir si es aparente o verdadero. En este ejemplo, le voy a dar un ejemplo con rumiante que es el más complicado, digamos, por la complejidad de su aparato digestivo. En este caso, lo que tenemos que tener es una dieta para evaluar, y esa dieta se le suministra 2 semanas antes de la prueba de digestibilidad, a fin de que los restos de la dieta anterior, de otra dieta, se limpian, digamos, completamente del aparato digestivo y solo quede en el contenido ruminal e intestinal, delgado, de grueso, etc., solamente la dieta a evaluar. Y eso nos lleva un par de semanas en un rumiante, sobre todo en bovinos. Y después se hace un periodo de colecta de 7 a 10 días. ¿Qué será el periodo de colecta? ¿Qué es lo que tendríamos que medir en esos 7 a 10 días? En esos 7 a 10 días lo que medimos es cuánto consume en materia seca de entrada, sí o sí, hay que hacerlo. Después veremos si hacemos de otra fracción. Y se hace una colecta total de heces. ¿Sí? Noten que está subrayado con colecta total. Esta es una de las formas de hacerla, no es la única. Pero este método que le estoy describiendo, al ser el método de referencia, se hace colecta total de la materia fecal. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, en animales que están en corralitos individuales, donde se les mide el consumo, se colocan estas bolsas con arneses, ¿no es cierto? Se trabaja con machos. En las hembras es complicado porque la orina también me iría acá a la bolsa. Y esta bolsa se va cargando de materia fecal. Fíjense que no hay nada de materia fecal prácticamente en el suelo. Y se va colectando. Cuando uno ve que ya le dificulta el movimiento del animal, lo que hay bastante peso,
Se cambia, se colecta lo que hay unas 2 o 3 veces por día, mínimo 2 veces, y se le vuelve a poner esto, y así están por una semana a 10 días. Se hace toda esa colecta, se juntan en grandes recipientes, se mezcla todo, se pesa, ¿no es cierto? Se mezcla todo y de ahí se sacan muestras para determinar materia seca en la materia fecal. De la misma manera, todo lo que consume se hace materia seca también. Entonces tenemos en kilos de materia seca consumida y kilos de materia seca eliminada por materia fecal. ¿Qué tipo de digestibilidad sería esta entonces? ¿Sería verdadero o aparente? Ya que es de todo el tracto gastrointestinal. Digestibilidad aparente, dicen. Exacto, porque yo colecto todo y lo peso sin ninguna otra separación, y en la fórmula que voy a usar voy a tener solamente el dato de consumo a materia seca y excreción de materia seca. No voy a tener el dato del metabólico fecal hecho de esta manera. Entre paréntesis le digo que en general estas determinaciones se hacen con un consumo no ad libitum, sino un poco por debajo de ad libitum y más cercano a mantenimiento del animal, para que facilite el trabajo y no nos deje residuos sin consumir. Entonces, prácticamente lo que le damos consumen todo, y en ese caso, ahora al final de la clase vamos a hablar un poquito de cuál es la consecuencia de esto, ¿no es cierto?, de que le estemos dando a consumo restringido. Se puede hacer perfectamente a consumo ad libitum también, pero es más trabajo, simplemente es más trabajo. Los dos son válidos mientras se aclaren si el consumo fue ad libitum o si el consumo fue restringido. También se puede medir la digestibilidad con marcadores, es decir, se hace una colecta parcial, en lugar de juntar toda la materia fecal, se hace una colecta parcial directamente del recto, o ni bien el animal defeca, se toma una muestra. ¿Por qué no es necesario colectar todo? Porque vamos a usar o marcadores internos o marcadores externos. Yo no voy a entrar en detalle, en el CHURS tienen muy bien explicado esto. Un marcador interno puede ser la lignina. Siempre el marcador interno tiene que ser poco o nada digestible. Tenemos la lignina, la sílice que ustedes preguntaban el otro día, la ceniza insoluble en ácido, por ejemplo. Esto es ceniza insoluble en ácido clorhídrico en este caso. Todo esto se dosa en el alimento y en la materia fecal. O podemos tener marcadores externos, como el sequióxido de cromo y tierras raras. Hay varios marcadores. Y lo que se hace es se compara la concentración del marcador en la dieta y en las heces, y por cálculos matemáticos se obtiene la producción de materia fecal total, y ahí ya tenemos, por un lado medimos lo que consumo, medimos los marcadores, hacemos los cálculos que corresponden, que no voy a entrar en detalle ahora, y ese cálculo me da cuánta materia fecal se produce por día. Y entonces tenemos los datos para hacer la estimación de la digestibilidad aparente usando marcadores. Es una técnica que debe ser, la mayoría están validadas contra las técnicas in vivo de colecta total, y en general son menos exactas que la colecta total. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a tolerar algún margen de error muchas veces con estos marcadores. Pero es un buen estimador, sobre todo cuando estamos comparando dietas y no nos interesa tanto exactamente cuál es la digestibilidad de la dieta en cuestión, sino que queremos medir más si la digestibilidad aumenta, disminuye, se mantiene igual por distintas situaciones experimentales, ¿no?
Estos son todos técnicas experimentales. ¿Se entendió lo de marcadores? Lo pueden ampliar, está muy bien en el Church. Ahí incluso le van a llevar con un ejemplo a la resolución de este método. Sepan simplemente que hay marcadores, tanto internos como externos, que nos permiten evitar la colección total de materia fecal. La cantidad de días y demás es igual a la colección total. Por supuesto que se hace un promedio y se hace el cálculo como si fuera un día, ¿no? Y si juntamos 10 días, bueno, después lo llevamos a un día y hacemos todos los cálculos allí. También está la digestibilidad por tramos del tracto gastrointestinal, por segmentos del tracto gastrointestinal. Y eso es lo que vamos a llamar digestibilidad parcial, para los cuales en la mayoría de los casos, si no en todos, se necesitan animales con modificación quirúrgica. Colocación de cánulas en el duodeno, en el ilio terminal, cánula de doble entrada, etc. El animal no está intacto, está modificado quirúrgicamente. Esto tiene una implicancia en el tema de bienestar animal. Ya hoy, para hacer este tipo de experimentos hay que justificarlo muy bien para que el Comité de Ética de Bienestar Animal apruebe la realización de estas técnicas y demostrar, digamos, la necesidad de hacerlo. Si la cuestión no es tan necesaria y se puede hacer de otra manera, siempre es preferible la vía alternativa. Siempre acá vamos a requerir medir el flujo de la digesta, es decir, cuánta digesta va circulando por día, que también se usa marcadores, y se puede hacer la digestibilidad en los preestómagos, la parte duodenal, tenemos una cánula, por ejemplo, al inicio del duodeno y al final, también lo mismo en el ilio, desde donde termina el duodeno hasta la válvula iliocecal. La parte cecal colónica, por ejemplo, nos puede interesar en un equino. Entonces también tenemos que trabajar con cánulas. Algo como ejemplo, la digestibilidad verdadera de los aminoácidos, por ejemplo, en el cerdo, se realiza con una digestibilidad directamente de intestino delgado. Se coloca por una cánula duodenal el material que queremos ver, la digestibilidad de los distintos aminoácidos, y se recoge en otra cánula antes que llegue al ciego, en la válvula iliocecal. Entonces eso tenemos la digestibilidad que ocurre en la parte que realmente las proteínas se digieren y los aminoácidos se absorben. Una vez que llega a la región secocólica, hay grandes modificaciones producidas por la flora y fauna gastrointestinal, sobre todo ahí en esa zona cecal y colónica, que nos altera totalmente la medición. No existe otra manera de saber la digestibilidad verdadera de los aminoácidos, por ejemplo, en el cerdo. Es una de las especies que necesitamos información de realmente la digestibilidad verdadera. Hasta ahí tenemos un relato general de técnicas in vivo. Ahora vamos a pasar a técnicas in vitro. Hasta allí estamos bien. Hasta lo que vimos de in vivo. Hasta ahora dicen que sí. Bien. Vamos entonces a un método clásico in vitro. Esto se aplica en rumiantes. Después les explico un poquito qué se hace en otras especies. El in vitro es una técnica ideada por Tilly Terry y que tiene dos fases. La primera fase simula la digestión ruminal. ¿Cómo se hace esto? Se colecta fluido ruminal de un animal dador, ahora vamos a ver fotos de esto. Se usa saliva artificial, que son buffer fosfato, como
como la saliva natural, digamos, se ponen fosfatos para que haga de buffer en la producción que amortigüe el pH en la producción de ácido graso durante la fermentación, y se pone la muestra incógnita. Eso se incuba a 38 grados, y luego de esa fase se va a otra fase que es la que emula, digamos, la digestión en el estómago verdadero. Y se usa pepsina, que justamente está en ese segmento digestivo, y ácido clorhídrico para ir a un pH 2. Eso lo que hace es, termina hidrolizando, sobre todo, por supuesto, lo que es proteína, y lo que es hidrolizable en ácido, que puede haber quedado algún oligosacárido o lo que fuera, y de esa forma se emula o se simula la digestibilidad ruminal y gástrica. Y ahí simplemente comparamos el peso de la muestra que pusimos con el peso del residuo que recuperamos en un filtro. Y esto va a ser muy similar a la digestión aparente. ¿Por qué va a ser similar a la digestión aparente? Porque va a haber muchos restos microbianos que son los que estuvieron haciendo la fermentación en la etapa ruminal. Entonces, la Tilly-Terry sin ninguna otra corrección es similar a la digestión aparente y se la calibra contra esa digestibilidad aparente. Hay modificaciones, varias modificaciones, solamente le voy a hablar de dos. Una es que reemplaza a la pepsina ácido clorhídrico con el detergente neutro de Van-Sus. Ese detergente neutro de Van-Sus arrastra todos los microorganismos que están adheridos a la fibra. Esto específicamente anda muy bien para el material fibroso, para pastos, henos, silos, etcétera, silajes. Arrastra y me limpia, por así decirlo, la fibra de todo el contaminante microbiano, y se parece mucho a la digestibilidad verdadera, especialmente de la digestibilidad verdadera de la fracción proteica. Y la otra modificación es la medición por producción de gas. Esto es un intento de simplificar esta técnica, que es bastante laboriosa, y asumiendo de que todo proceso, no asumiendo, sino sabiendo que todo proceso fermentativo produce gas, el tema es no dejar salir ese gas y medirlo, que ya vamos a ver una foto también ahora. Se mide la producción de gas en el sentido de que es proporcional a la cantidad de material fermentado, hidrolizado y luego fermentado. Entonces se calibra esta producción de gas contra la digestibilidad convencional de Tilly-Terry, que a su vez esta convencional de Tilly-Terry está calibrada con una digestibilidad in vivo, y tenemos un estimador bastante certero de la digestibilidad a través simplemente del gas producido. Les voy a mostrar un ejemplo de eso. Primero, se ponen son grandes jeringas. En este caso lo voy a explicar con la jeringa, después le explico que hay otras formas. Se ponen a secar perfectamente. Esas jeringas se le introduce, se saca el émbolo, por supuesto, y se le introduce ya material pesado. Ya lo hemos pesado y lo hemos puesto acá dentro de la jeringa. Estas son las muestras de alimentos, distintas dietas, en fin. Ustedes ven estas manchitas que están acá, no sé si se ve bien en la imagen compartida, pero estos son alrededor de medio gramo a un gramo de material a hacer esta digestibilidad in vitro, pero medido a través de la producción de gas. Luego vamos a buscar el inóculo. Tenemos que tener un animal dador de fluido ruminal. Se busca el inóculo.
Se recoge la parte de la alfombra ruminal, la parte más gruesa, en una bolsa de plástico. Y luego se saca la parte líquida en un matraz. Todo esto, la parte líquida y la parte sólida, se lleva rápidamente a laboratorio. Esta agua que ustedes ven acá es para que no se enfríe. Esto es agua para mantener en 37, 38 grados lo que hemos sacado del rumen. Luego, llegado al laboratorio, este tubo que está acá, que tiene una aguja en la punta, está gaseando, o sea que está inyectando nitrógeno para que el oxígeno no, para desalojar el oxígeno que está allí. Simplemente está bajo ese gaseado porque ustedes saben que todos los microorganismos que vamos a usar están acá, son anaeróbicos. No queremos perder potencia en ese inóculo, porque ese inóculo es el que va a digerir nuestras muestras. Se filtra, se estruja todo porque también en el material fibroso ahí hay elementos de otro tipo adheridos a la fibra, tanto bacterias como protozoarios y hongos. Por lo tanto se estruja, se filtra. Observan que siempre está gaseando con nitrógeno para que no se desaloje el oxígeno del aire. Se filtra todo el contenido. Y después, antes de cargar la jeringa, lo que hacemos es fabricar la saliva artificial. Son buffers de fosfato. Estos colores son indicadores simplemente para ver si el pH está correcto. Eso es solamente algo que nosotros fabricamos en el laboratorio, no es sacado del animal. Vira de color de acuerdo al pH, hasta que obtenemos el pH, este es el color deseado, el pH entre 6,8 y 7. Luego a esa saliva artificial se le agrega todo el inóculo que ya hemos filtrado. Fíjense que acá sigue gaseando con este tubito. Luego se procede a instalar el cargador de la jeringa, que es este aparato que está acá, que va a chupar de la mezcla de saliva artificial con fluido ruminal, que es ya nuestro inóculo más la saliva, y se empiezan a cargar las jeringas. Ahí ven ustedes que ahí se ve mejor, la muestra está ahí adentro, y esto acá va a aspirar una cantidad conocida de nuestro inóculo con saliva artificial. Ahí ya ven que está cargando. La medición en realidad lo realiza este aparato para que sea igual la cantidad que ingresa en cada muestra. Ahí lo ven que ya está el inóculo cargado, bastante de ese inóculo ya está cargado en la jeringa. Luego se sella la jeringa con este broche. Acá va a estar mezclado el alimento en cuestión, el inóculo que es el fluido ruminal y la saliva artificial. Está todo junto acá, listo para ser incubado. Esto es totalmente hermético al aire, por lo tanto la anaerobiosis se mantiene acá. Estas son jeringas de 100 mililitros las que estamos mostrando. Y se ponen en baño María incubación con el émbolo para arriba, ¿sí? Se las pone en incubación a 38 grados. A medida que pasa el tiempo, se van produciendo burbujas, ¿ven? Que se ven burbujas primero, que estos ya son gases de la fermentación. Anhídrido carbónico, metano, ácidos grasos volátiles, ¿sí? Todo lo que ustedes saben que se producen con la fermentación. Como no hay quien lo absorba, porque esto es vidrio, se va a acumular todos esos gases y tampoco tiene un mecanismo de evacuación, ya que está sellado esto con el émbolo. Entonces el émbolo va a ir subiendo en la medida que se va produciendo el gas. Acá ya tienen la separación mayor del émbolo.
Está sacado de baño María para poder tomar la foto simplemente. Y también para hacer la lectura a cuánto, de acuerdo al tiempo que lleva, a cuántos centímetros de gas va acumulando. Acá ya tenemos bastante separado, prácticamente igual cantidad del inóculo con toda la muestra de la salida artificial y la misma cantidad de gas que ya hay acá arriba. Y otra vista, tal vez se vea un poco mejor. Y finalmente, fíjense, el émbolo está acá. Toda esta columna es de gases producidos durante la fermentación. Con las cantidades de gas producido, nosotros podemos hacer, a través de una ecuación de regresión, una estimación de cuánto material que pusimos originalmente acá fue digerido. Después se pueden hacer varias cosas. Se pueden tomar muestras de ese gas que está acá, que no lo van a ver, por supuesto, porque se colecta en un frasco sellado, y eso también se puede hacer directamente un análisis de cuánto anhídrido carbónico, cuánto metano, cuánto acético, propiónico, butírico, etcétera, hay en esa, si es que uno está haciendo algo más elaborado. Normalmente, acá termina, en este punto termina la medición de la digestibilidad, el punto final ya, y con esto se puede estimar la digestibilidad del material que pusimos. Hay adaptaciones a esto que es mucho más piola, que se conecta a un manómetro, incluso se puede conectar a una notebook, que va tomando lecturas continuas de la presión de ese gas, ¿sí? Y entonces, por supuesto que el arreglo es distinto, no es una jeringa, sino que es otro tipo de arreglo, donde se mide en forma continua. Entonces, además de darnos el punto de digestión final, cuánto se digirió, todas esas mediciones intermedias las podemos usar para otra cosa que en un rato vamos a ver. Entonces, resumiendo el tema de la producción de gas, decimos que la producción de gas es función del sustrato fermentado. Insisto un poco con esta técnica porque se usa bastante, es bastante manejable. Se realiza la calibración con técnicas in vivo o in vitro. Se construyen ecuaciones de regresión para predecir esta digestibilidad a partir del gas producido. Y se puede automatizar esa medición de gas. No es necesario estar viendo cada tanto, sino que queda todo registrado electrónicamente y después se puede analizar. Estamos hasta ahí en producción de gas. ¿Entendieron cómo es la mecánica? Necesitan un inóculo, necesitan que es el fluido ruminal, necesitan una salida artificial para que haga el buffer y, por supuesto, la muestra a medir, a analizar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Hasta ahora Bueno, sí. seguimos entonces. Ya deben estar durmiendo entonces. Y poco están respondiendo. Bueno. Osvaldo, ¿vas a empezar con el in situ? ¿Cómo? ¿Vas a empezar con el in situ? En un Las ratito. curvas, digamos. ¿Eh? Sí, en un ratito. ¿Por qué? No, ¿Sí? porque si ya va a empezar por eso, capaz que hacemos una paradita de 5, ya son las 4. Sí, le quería terminar lo de in vitro, que son dos cositas Dale, más. dale. Que, Y después hacemos un en pequeño lugar de espacio. microorganismos, hay técnicas hoy que se usan enzimas directamente, celulasas, proteasas, amilasas, y esto también sirven para digestibilidad in vitro para otras especies, no solo la de los rumiantes. Siempre los métodos in vitro se calibran o se ajustan con métodos in vivo, y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Lo único que voy a decir es que cada día,
se hace más, la tendencia es a trabajar in vitro y evitar el uso de animales en lo posible. Es decir, que son técnicas que ustedes también, aparte de conocer que existen técnicas in vivo, hay técnicas in vitro que las pueden reemplazar con mayor o menor éxito. Bien, hasta ahí es, después seguimos con in situ. Vamos a hacer una parada técnica. Yo creo que podemos hacer 5 minutos. 5, 10, lo que quieran. Está, a Tienen las 3 varias fotos, así que espero que no se hayan mareado. No viene bien. Hasta ahora me parece que viene bien. A las 4:05, chicos. Continuamos con la segunda parte. Eso. Bien.